Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al ocaso de Alemania. Lo que pasa con las cosas. Hace 4 días, pero verdaderamente 4 días, había quien decía que la Unión Europea iba a ser el cuarto Reich y que Angela Merkel, bueno, pues era poco más o poco menos que la sucesora de Bismarck, del Kaiser y de Hitler. Ya, el cuarto Reich. Pobrecitos y pobre Alemania, porque la geografía determina mucho, pero muchísimo, de lo que es el destino de los pueblos, y hay una serie de reglas que desde luego hay que respetar, porque si no estás perdido. Por ejemplo, en el caso de España, hay que impedir bajo todo tipo de medidas que haya una invasión procedente del norte de África. España ha sufrido a lo largo de su historia diversas invasiones procedentes del norte de África, todas ellas islámicas, hay que decir esto, y todas ellas verdaderamente desastrosas. Una de las reglas históricas que se aplica a España es jamás tolerar ni por aproximación una invasión que viene del norte de África. Bueno, pues ya vemos que el gobierno y la oposición en España están por la labor de permitir una invasión cada vez mayor e incluso facilitarla llevando aviones a la península con los invasores. Bueno, pues esto luego acabará como el rosario de la aurora. En el caso de Alemania hay una regla que la supo ver perfectamente Bismarck, pero que la habían visto grandes estadistas alemanes con anterioridad, y es que hay que llevarse bien con Rusia. La política exterior alemana tiene que estar centrada en llevarse bien con Rusia. Y si efectivamente Alemania se lleva bien con Rusia, al resto de los países del continente los puede sopapear todo lo que quiera. Hay precedentes históricos relevantes. Pero cuando Alemania se lleva mal con Rusia, la cosa acaba como el rosario de la aurora. Esto no piensen ustedes que es una manía de Bismarck, que quien ahora se dirige a ustedes se la ha copiado al gran canciller, al canciller de hierro. No. Esto la gente de RAN lo supo ver. Y cuando llega a la Casa Blanca Biden y se da cuenta de que es un absoluto inútil a la hora de solucionar la situación económica en Estados Unidos y que se pone a imprimir dólares como un poseso y lo único que hace es estropear la situación económica y que además la inflación crezca, la gente de RAND le dice: señor presidente, tiene usted que hundir a la Unión Europea. Y tiene usted que hundir a la Unión Europea para que podamos saquearle a la Unión Europea los capitales que necesitamos porque no tenemos liquidez, las empresas que necesitamos, porque muchas de nuestras empresas se han ido a China, y los cerebros que nos van a venir de maravilla. Porque aquí no puede entrar solo la gente que viene por la frontera sur, que en su inmensa mayoría son unos pobrecitos muertos de hambre. Y esto es lo que usted tiene que hacer. Y para hundir a la Unión Europea tiene que hundir a Alemania, porque la locomotora de la Unión Europea es Alemania. Y para hundir a Alemania, el sistema es que se lleve mal con Rusia. En el momento en que Alemania se lleve mal con Rusia y no le llegue el gas, Alemania se detiene y se detiene todo el tren europeo y, arramblamos con todo lo que podamos, como si fuéramos la banda de Jesse James, señor presidente Biden. ¿Y cómo lo va a hacer? También se lo decimos, provocando a Rusia para que vaya a una guerra. Y eso es muy fácil. En el momento en que digamos que Ucrania entra en la OTAN, Rusia, lógicamente, se tiene que defender, como nosotros nos defendimos en su día durante la crisis de los misiles. Entonces Alemania se queda sin el gas ruso, entra en crisis y luego el resto de la Unión Europea y nosotros a recoger las nueces caídas del árbol. No todas las nueces se han ido a Estados Unidos. Hay que reconocer que, por ejemplo, muchas de las empresas alemanas se han ido a China. Pero sí ha recogido mucho capital y también ha recogido muchísimos cerebros alemanes que se han venido a Estados Unidos.
Y efectivamente la economía de la Unión Europea está en recesión y la de Alemania es peor. Como además los impuestos de Alemania son muy altos, ni de lejos como los de España, pero muy altos, y como además se da la circunstancia de que hay gente que se está yendo de Alemania, ni mucho menos la gente que se está yendo de España, pero muchos, pues evidentemente Alemania ha entrado en un proceso de ocaso, está en recesión, ha entrado toda la Unión Europea y el plan de Rand se ha cumplido. Y, por supuesto, por si acaso a Alemania se le ocurría dar marcha atrás, el presidente Biden ordenó volar el Nord Stream 2, como ya nos enteramos en su día por los trabajos de Seymour Hersh, con lo cual Alemania no tenía marcha atrás. Y es que es lo que pasa. Cuando no se obedecen lo que parece que son leyes históricas, vas de cráneo. ¿No tienes una buena situación con Rusia, Alemania? Pues te vas a enterar de lo que vale un peine. ¿Permites que te invadan desde África, España? Pues vas a saber lo que es bueno. Y de eso trataba nuestro editorial y tenemos que entrar ya en nuestro boletín de noticias y como siempre lo hacemos con el segmento de España. La primera noticia es una noticia maravillosa. En un momento determinado, el fiscal general del Estado, que es una vergüenza tener este fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque es un personaje más que implicado con el Partido Socialista, esto es una vergüenza y esto es una clara demostración de cómo la independencia de la Administración de Justicia en España cada vez brilla más por su ausencia. Bueno, pues en un momento determinado y en un intento de ayudar al gobierno y colocar en mala posición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es del Partido Popular, pues Álvaro García Ortiz reveló datos que tenían que ver con el novio de la señora que es presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa? Pues que esto no se puede hacer. Esto presuntamente es un delito de revelación de secretos que ya está feo que un fiscal lo vocee, aunque a veces los fiscales lo vocean y lo filtran de manera torcida a los medios de comunicación, si lo sabré yo. Pero es algo que ya hacerlo en público es el colmo del descaro. ¿Qué pasa? Que interponen una querella contra el fiscal general Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. ¿Y qué sucede? Hombre, esto llega al Supremo. Y en el Supremo, la fiscal del Supremo, que es la número 2 del fiscal general del Estado, dice que se opone totalmente a que se investigue a su jefe por un presunto delito de revelación de secretos. Esto es una vergüenza. Esto es propio de una república bananera. En España suponemos que será una monarquía piñonera o algo así, el equivalente, o aceitunera, si es que todavía quedan cultivos de olivos. Pero verdaderamente esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza y esto deja de manifiesto lo que es la administración de justicia en España. Pueden pasar las cosas más tremebundas y, por supuesto, Pedro Sánchez tiene controlada la administración de justicia de tal manera que cuando hay que enjuiciar a ese sujeto bastante despreciable desde el punto de vista moral y jurídico, que es fiscal general del Estado, pues sale la que está justo por debajo de él y dice, pues no, yo creo que no hay que procesarlo. Es algo verdaderamente impresionante. Verdaderamente impresionante. Esto es España, no hay independencia judicial, hay una censura creciente, suponemos que algunos pretenderán que eso sigue siendo una democracia, eso cada vez se parece más al régimen de Venezuela, incluida la huida masiva de españoles al extranjero. Y los que no lo quieran ver, pues peor para ellos. En fin, examinamos estas y otras noticias que los afectan de la mano absolutamente insustituible de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, emitía ayer un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así, responde a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que elevó la causa al Tribunal Supremo en el mes de julio, después de haber dado la razón a la querella presentada por Alberto González, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que presentó una querella contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Y es que el fiscal general del Estado reconoció haber filtrado a la prensa correos electrónicos e información relativa a una investigación de Hacienda contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid por supuesta comisión de un fraude fiscal. ¿Y cómo se defendió el fiscal general del Estado ante esto? Diciendo que trataba únicamente de desmentir un bulo. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid afirmó que este hecho, el de desmentir un bulo, no se ajusta a la finalidad alegada por el Ministerio Fiscal, ya que además, añadía el tribunal, el fiscal general del Estado divulgó a la prensa datos e información que no pueden ser revelados a terceros. Pero como les contamos, la segunda del fiscal general, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, ha redactado un informe de 45 páginas en el que, en resumen, solicita al tribunal que declare que los hechos no son constitutivos de delitos y además le pide que archive las actuaciones. E insiste la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en que, les leemos, era especialmente necesario que el Ministerio Fiscal diera a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos, ya que varios medios de comunicación habían alterado su orden temporal, lo que pretendía confundir a la opinión pública y modificar sustancialmente el papel de la Fiscalía en las diligencias de investigación y en su relación con la defensa del investigado, González Amador. Vamos, una argumentación vergonzosa, que pisotea el derecho a la protección de los datos de los ciudadanos. Bueno, y como cuando las cosas no van bien, pues no van bien y no van bien por ningún lado, España no solamente está perdiendo habitantes de una manera pavorosa, 500.000 al año. 500.000 de españoles al año se marcha de España porque no se puede vivir allí. 40.000 al mes se marchan de España, más de 40.000 al mes. Luego, eso sí, está llegando una invasión africana, pero de entrada 500.000 se marcha al año. Por si esto fuera poco, para acabar con la población española, y algunos dirán, conspiranoicos, esto no pasa. No, claro, los 40.000 que se van al mes no se van. Se van y vuelven. Es que las cifras oficiales no son correctas. No lo son. Y la inmigración ilegal, que cada vez es mayor, que se va apoderando de poblaciones y que solamente en Cataluña cometen casi el 92% de las violaciones, eso tampoco es real. Es también conspiranoia, es que se le ocurre a 4 locos, etcétera, etcétera. Por si todo esto fuera poco, que ya es mucho, muchísimo, además, la población española se está encogiendo porque se destruye, entre otras vías, a través del aborto. El número de abortos ha aumentado durante el año pasado, claro, las cifras las tienes ahora cuando estamos acabando el 24, casi un 5%, en concreto un 4,8%. Eso significa que se acabó nada más y nada menos que con 103.097 vidas a través del aborto. Por supuesto, la ministra de Sanidad está encantada porque los abortos son libres y seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la destrucción de España. Y los que no lo quieran ver, que no lo vean. Pero entre el aborto y la gente que huye de España porque no se puede vivir allí, estamos hablando de prácticamente 600.000 españoles menos. Y claro, con eso de que hay 600.000 españoles menos entre los que matan en los abortorios y aquellos que salen huyendo, pues claro, necesitamos africanos, que vengan más africanos a vivir del Estado, porque no nos engañemos. Este es un fenómeno común
en estos momentos en toda la Unión Europea, que lo mismo afecta a Alemania, que afecta a España, que afecta a Italia. Un porcentaje nada pequeño de esos africanos que llegan a Europa es gente que no tiene la menor intención de trabajar y que va a vivir de los estados del bienestar cada vez más caros, más insostenibles y peores que hay en Europa, entre otras cosas, porque se sobrecargan con los inmigrantes ilegales, que no aportan nada y que cuestan muchísimo. Esto es terrible, pero claro, tampoco lo digan ustedes, porque es de ser conspiranoicos, es de la máquina del fango, es de decir la verdad que no quieren oír aquellos que se aprovechan de esa verdad que ellos ocultan. Esto es así de triste, pero es obvio, tampoco hay que hacer muchas cuentas, basta con echar mano de lápiz y papel para darse cuenta de que se está destruyendo totalmente esa población europea. Y dentro de esa destrucción, España va a la cabeza, para estar orgullosos, orgullosísimos. Bueno, para que la gente no se dé cuenta de lo que hay, el Ministerio de Sanidad, que no te cubre el tratamiento de multitud de cánceres y enfermedades terribles, sin embargo, ha autorizado el uso del cannabis. Estupendo. O sea, tengamos así a la población que se enterará de menos cosas. Vamos a darles un dato escalofriante. Más de 100.000 abortos en España durante el pasado año. Exactamente 103.097 mujeres abortaron, o lo que es lo mismo, acabaron con la vida del hijo que estaba dentro de su vientre. Ha aumentado en el año 2023 respecto al año 2022 un 4,8%, lo que supone una tasa de un 12,22% de abortos por cada 100 mujeres de entre 15 y 44 años. Una tasa que creció en todos los grupos de edad, pero sobre todo entre las menores. Una cifra no vista en 10 años, porque desde el año 2013, en el que se alcanzó la vergonzosa y luctuosa cifra de los 108.290 abortos, a partir del 2013 descendieron los abortos hasta llegar a la cifra más baja, pero no por ello más terrible, de 88.290 asesinatos de seres humanos con el consentimiento de sus madres, dentro del vientre, pero es un asesinato en cualquier caso. A partir de ahí, la cifra comenzó a crecer. Son datos publicados por un estudio del Ministerio de Sanidad que lo llaman interrupciones voluntarias del embarazo, con datos del año 2023, en el que entró en vigor la Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero, conocida popularmente como la Ley del Aborto. Una ley que permitía a las menores abortar sin el consentimiento expreso de sus padres o representantes legales. Este estudio también afirma cosas como estas, que casi la mitad de las mujeres que el pasado año se sometieron a un aborto no habían utilizado ningún método anticonceptivo para no quedarse embarazadas. Y dentro de este terrible dato de 103.097 vidas de bebés segadas en el vientre de sus madres, solo en un pequeño caso, teniendo en cuenta el gran número, es decir, solo 3.294 abortos se realizaron por grave riesgo para la vida de la madre y solo 263 por anomalías fetales o incompatibles con la vida. El resto de los abortos fueron supuestamente voluntarios, porque nos preguntamos si el gobierno facilitó una alternativa al aborto a estas mujeres o se le ofrece el aborto como una primera opción. Como saben, en la falsa idea que el gobierno socialcomunista tiene de dar la libertad a las mujeres, haciendo una bandera del lema "nosotras parimos, nosotras decidimos", quieren dar todas las facilidades a las menores, a las jóvenes y a las mujeres para que aborten, dicen, con total libertad en la sanidad pública. Y todo aquel que trate de darle apoyo psicológico, moral, económico o disuadirla dándole soluciones para que no aborten, pues son perseguidos. Y este va a ser el caso de los médicos que se nieguen a practicar abortos. En estos días, el gobierno va a presentar un borrador con la lista de médicos objetores de conciencia que no quieren practicar
abortos. ¿Y por qué? Porque según ha indicado la ministra de Sanidad, Mónica García, les leemos, este borrador viene a cubrir un vacío legal en el que se estaban amparando algunas comunidades y algunos hospitales para no cumplir con la ley y que los abortos no se realicen en la sanidad pública. Como ven, señalamiento, coacción a los médicos de la sanidad pública para que vayan contra el principio básico de su código deontológico, que es la defensa de la vida. ¿Y qué ha dicho también la ministra de Sanidad? Pues algo que no se espera escuchar de la boca de una mujer que debería proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Les leemos. Mónica García decía lo siguiente, la ministra. Queremos volver a reivindicar el aborto libre y seguro como derecho fundamental de las mujeres que ya conquistamos hace mucho tiempo. Es un desafío que este derecho se consagre en nuestra sanidad pública, que las mujeres puedan ir a su sanidad pública en la que confían para poder tener estos abortos libres y seguros. Como ven, España continúa dentro de su gran lucrativa maquinaria del aborto y si hay que aplastar vidas, se hace. Si hay que destrozarlas, a las madres también, pues se hace. Por cierto, les contamos también que el Ministerio de Sanidad ha sacado a audiencia pública hasta el próximo 21 de octubre el proyecto de Real Decreto de regulación del cannabis medicinal en fórmulas magistrales para de momento tratar 4 dolencias. Un borrador que responde al dictamen que aprobó el Congreso de los Diputados en junio del año 2022 para solicitar al Gobierno la regulación del uso terapéutico de la marihuana. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a detener primero en Argentina. Ayer don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes desgranábamos bastante este cambio radical que ha tenido Javier Milei en relación con China, país al que va a ir en enero del año que viene. Y en ese sentido, bueno, pues se había quedado sorprendido muy gratamente, era un socio comercial muy interesante. Además, los chinos no exigen nada. En fin, Milei, por lo visto, ha descubierto lo que algunos llevamos contando desde hace ya la tira de años, pero él lo ha descubierto ahora. Como economista, desde luego, no tiene precio. Pero claro, aquí hay otra cuestión que es bastante importante y que suponemos que a más de uno en Washington le habrá encendido las luces rojas. Y es que Argentina va a hacer negocios con China en yuanes. No los van a hacer en dólares. Es decir, de nuevo, y aunque Argentina, pues supuestamente con Milei había escogido el bando de los buenos, es decir, la OTAN, Israel, etcétera, y por supuesto estaba en contra de los malos, como es el caso de China, al final va a hacer negocios con China no en dólares, sino en yuan. Lo cual implica darle otro golpe, aunque por supuesto el caso de Argentina pues hombre, no sea de los más importantes a escala internacional, pero significa darle otro golpe al dólar como moneda de intercambio universal. Y esto sí que es bastante significativo. Luego, si todos los aliados de Estados Unidos son como este, pues ya puede salir esa congresista que no tiene ni idea de política internacional voceando otra vez eso de los amigos y los enemigos, lo que tú quieras. Pero ahora mismo Milei tiene intención de comerciar a través del yuan y no del dólar. Y esto es otro golpe contra el dólar como moneda de intercambio universal y un paso más en esa política que, por supuesto, la Casa Blanca no quiere que se llegue, que es la de un mundo multipolar, en el cual no hay un solo polo, Estados Unidos, que, por cierto, ha desaprovechado de manera lastimosa las más de 3 décadas que ha tenido en las que ha podido hacer cosas muy buenas. Y la verdad es que lo hizo muy mal. Con un pequeño paréntesis en la época de Trump, pero fue un desastre la época de Bush, fue más desastrosa, si cabe, la época de Obama, y de la de Biden mejor no hablar. Ha sido algo desastroso esas más de 3 décadas. Ha sido una gran ocasión desaprovechada, despilfarrada y dilapidada. El mundo está peor, no está mejor, no es más estable, no es más pacífico, no es más seguro.
Y encima Estados Unidos se está encontrando con que emerge un mundo multipolar que desde luego tendrá que idear cómo competir con él y podría imponerse. En teoría, por lo menos, podría hacerlo. Pero mientras piense que la solución es a golpes de bombas, lo lleva claro, lo único que va haciendo es avanzar más hacia su ocaso. Y ese ocaso sí que puede ser, pero muy serio, ¿eh? Ríanse del de Alemania. Recordarles, como ya se comentó en este programa, ayer en Profusión, don César Vidal y don Lorenzo Ramírez, lo pueden escuchar en el Despegamos, pues Javier Milei, el presidente de Argentina, va a realizar un viaje a China el próximo mes de enero, con motivo de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. El canciller se ha mostrado muy gratamente sorprendido con el gigante asiático, al que considera como un socio comercial, decía, muy interesante, debido a que no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten, decía Javier Milei. Además, se congratulaba de que se reunió con el embajador chino y que China pues destrabó el swap, que es el sistema que permite el pago de las importaciones procedentes de China en yuanes, lo que supone un alivio para el sistema financiero argentino. Bueno, y resulta que en el Parlamento Centroamericano, el Parlacem, hace ya tiempo que se decidió que Rusia, la Federación Rusa, fuera un observador permanente. Además, por una mayoría bastante considerable, una mayoría muy, muy considerable, porque de hecho fue prácticamente el doble de votos a favor que los votos en contra. Panamá, que es un apéndice de los Estados Unidos, generalmente para lo malo, para lo bueno la verdad es que no mucho, y Guatemala, que los pobrecitos están a lo que les manden y a lo que les digan y a someterse a todo, lo cual es muy triste, porque se quiera o no se quiera, Guatemala es el país más importante de Centroamérica, pero parece que es el último de Centroamérica, lo cual es tristísimo. Pues resulta que han decidido que no quieren que Rusia se incorpore. Esto en su día se decidió de una manera muy clara, pero han decidido que Rusia no se puede incorporar porque ellos defienden los principios de paz entre naciones, la plena democracia y el reconocimiento efectivo de los derechos humanos. Bien, esto suena medianamente convincente. Pero es que resulta que otros estados observadores son Marruecos, que tiene invadido desde el año 75 el Sáhara, cometiendo un genocidio verdaderamente vergüenza de la humanidad y donde no se respetan los derechos humanos ni por el foro. China, que tiene una dictadura, con una capacidad económica tremenda, con un talento desbordante, pero a fin de cuentas una dictadura bajo un partido comunista chino que además son muy inteligentes, no son los cubanos, y que por supuesto saben cómo mantener todo. Venezuela, gran país democrático que respeta los derechos humanos. Entonces dices, pero vamos a ver, los de Panamá y los de Guatemala, por Dios, no hagáis el ridículo. Si queréis intentar meterle un dedo en el ojo a Rusia, pues ¿para qué? ¿Para qué hacéis este ridículo? Hombre, decidnos, lo han dicho en la Casa Blanca, ya lo sabemos, que no tenéis ni independencia, ni libertad, ni soberanía nacional. Nos duele en el alma que sea así, pero por lo menos decir la verdad. Pero esto de la libertad, los derechos humanos, con Marruecos y China y Venezuela, de observadores, hombre, por Dios, que no se puede hacer más el ridículo. Guatemala y Panamá rechazan que Rusia sea observador en el Parlamento Centroamericano, pese a que este Parlamento Centroamericano en una votación aprobó la incorporación tanto de la Duma estatal como del Consejo Federal de la Federación Rusa como Estado observador permanente en la sesión ordinaria del pasado 25 de septiembre. Guatemala y Panamá rechazan esta incorporación de Rusia,
Primero fue el gobierno de Panamá quien decía en un comunicado que el gobierno de Panamá lamenta profundamente la inoportuna decisión de este Parlamento de otorgar el estatus de observador permanente a la Federación Rusa y añadía que el rechazo se produce en momentos de un contexto internacional complejo y preocupante donde Panamá defiende firmemente los principios de paz entre las naciones, la plena democracia y el reconocimiento efectivo de los derechos humanos. Por su parte, el presidente de Guatemala, que también se negaba a la incorporación de Rusia, Bernardo Arévalo, ha rechazado con las siguientes palabras: el gobierno de la República considera inconsistente la integración de un Estado que no respeta las normas del derecho internacional que se incorpore al Parlamento centroamericano. Añadía que el ingreso de Rusia, decía, viola las normas y los principios establecidos en la Carta de Tegucigalpa del año 1991, que declara a Centroamérica como región de paz, democracia, libertad y desarrollo. Otros estados observadores en el Parlamento centroamericano, de siglas Parlacem, son Puerto Rico, China, Marruecos, Venezuela y México. Y recordamos que se aprobó la incorporación de las cámaras altas y bajas del legislativo ruso en este organismo latinoamericano con 65 votos a favor, 36 en contra y 4 abstenciones. La mayoría de los votos a favor fueron de diputados de Nicaragua, República Dominicana, Panamá y de Honduras, mientras que unos 15 congresistas salvadoreños se desmarcaron y no participaron. Es más, la solicitud de incorporación del Parlamento ruso como observador fue presentada con el respaldo de 76 congresistas y liderada por Guillermo Daniel Ortega, diputado de Nicaragua. Hay que decir que el Parlacem está compuesto por 120 diputados de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Y nos vamos a internacional porque tenemos nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que bueno, en la primera rueda de prensa pues ha decidido ponerse fuerte y amenazar a China. Decimos lo mismo que con Panamá y con Guatemala en la última noticia. Es decir, este sujeto no puede ser tan imbécil como aparenta ser. Tiene que estar recibiendo órdenes de arriba, porque si no, no te expones a hacer este ridículo. Y claro, de pronto te sale diciendo que eso de que China ayude a Rusia en Ucrania, claro, como la OTAN no está ayudando a Ucrania, pues evidentemente esto es tremendo. Y te dice que China es la que alimenta el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este señor, que es un holandés, es un imbécil integral, ¿eh? A lo mejor comió demasiado queso de bola cuando era niño o le pegó el aspa de un molino en Holanda y se quedó así de tonto. Pero esto es una estupidez. Y encima, para terminarlo de arreglar, ha amenazado a los siervos de la OTAN con que van a tener que gastar más dinero, que ya es el remate. Este señor es un imbécil. O posiblemente es un lacayo tan absolutamente servil que dice estas imbecilidades que no se cree. Europa necesita más que nunca a China. Y la necesita como un socio importantísimo. Y la necesita porque está en recesión económica y porque China es un cliente más que importante. Y además esa recesión económica precisamente se la está provocando el apoyar a la OTAN en la guerra de Ucrania, que se podía haber acabado a los pocos días de empezar si no hubieran metido sus sucias narices Boris Johnson y Joe Biden. Y en medio de esa situación en la que Europa está en recesión y va a ir a peor precisamente por el conflicto de Ucrania y necesita a China todavía más que la Argentina de Milei, que resulta que Milei, como si se hubiera caído en el camino de Damasco, ha descubierto lo que son los chinos y está gratamente sorprendido y dices, pero bueno, ¿de verdad es usted tan tonto o nos toma por tontos a los demás? ¿Usted no sabía lo que era China antes de llegar a la Casa Rosada en Argentina? ¿De verdad no lo sabía? Dios les ampare a los argentinos entonces, pero bueno, Milei ha dado media vuelta y ahora está sorprendido y maravillado y los chinos no piden nada y solo quieren comerciar y maravilloso. Pues en Europa están en una situación en la que necesitan a los chinos todavía más que Argentina, como para que aparezca el bobo del holandés
diciendo estas cosas. Bueno, el holandés estará encantado porque fue en su día primer ministro y ahora no lo era, le colocan de secretario general de la OTAN, que él sabe que no pinta nada, él es como los muñecos esos que tiene una mano que se les mete por detrás y entonces van diciendo lo que sea, ¿no? Y entonces le dicen, doña Rogelia, ¿cómo está usted hoy? Y dice, ay, hija, ¿cómo está, hija? Y entonces, pues este es igual, el Mark Rutte diciendo las mismas tonterías. Pero claro, con gente como Mark Rutte, el futuro de Europa es un futuro verdaderamente para echarse a temblar. Ya llegan los africanos, además, para poblarla de nuevo. Y, en fin, algunos confiamos en que el Señor nos llevará antes y no tendremos que ver la desaparición de la Europa que hemos conocido. El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha avisado a China de que debe dejar de apoyar a Rusia. Por ejemplo, no apoyando las sanciones o al seguir entregando a Rusia suministros electrónicos. En su primera rueda de prensa como jefe político de la OTAN ha dicho lo siguiente: el problema que tenemos con China es que facilita la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Y el nuevo jefe de la OTAN añadía algo que resulta bastante curioso, gracioso, porque parece que se olvida que es la OTAN quien está apoyando abiertamente a Ucrania, armándola y enviando dinero de todos los ciudadanos europeos y de los Estados Unidos también. Pues ¿qué ha dicho Rutte a China? Que resulta bastante hilarante. China no puede seguir alimentando el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial sin que ello repercuta en sus intereses y su reputación. Es decir, no solo amenaza a China, sino que la culpa precisamente de lo que hace la OTAN, Estados Unidos y Europa, llevarnos a una tercera guerra mundial que podría ser nuclear. Y era hoy cuando el que fuera ex primer ministro neerlandés Mark Rutte se convertía formalmente en el nuevo secretario general de la OTAN. Recibe el mando del líder saliente Jens Stoltenberg, que deja el puesto tras una década al frente de la OTAN. ¿Y qué ha dicho Rutte tras tomar el cargo? Que su mayor prioridad es aumentar el gasto militar y el apoyo a Ucrania, que tiene que mantener fuerte a la OTAN ante posibles amenazas. Y añadía: para hacer más, hay que gastar más. No hay alternativa libre de coste. Esto es lo que decía el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Bueno, ya saben ustedes que hace unas horas el ejército de Israel ha lanzado una ofensiva terrestre sobre el Líbano, que por supuesto dicen que es una incursión selectiva, lo que es mentira. Israel ahora mismo está arrasando de manera principal poblaciones civiles, está destrozando estructuras civiles y ya hay más de 1 millón de refugiados, no menos de 1 millón de refugiados libaneses que van huyendo hacia Siria, no sea que en esa operación selectiva y delimitada, como en Gaza, pues los israelíes se harten de matar a mujeres, a niños, a ancianos y sobre todo a poblaciones civiles inocentes. Si alguien les cuenta que han recibido a los israelíes como libertadores, les están ustedes mintiendo de manera absoluta y total. De hecho, en el Líbano, en estos momentos, lo que hay es una situación de una visión más que negativa y más que explicable de Israel. O sea, que aquellos que les digan que no, los cristianos están encantados, los musulmanes aterrados, no les están diciendo la verdad. Incluso las fuerzas que son contrarias a Hezbollah están absolutamente indignadas por la tercera invasión del Líbano protagonizada por Israel. Porque esta es la tercera vez que Israel invade el Líbano. Y, por cierto, las dos anteriores fue derrotado. Y fue derrotado además por Hezbollah, que era una milicia. Ni punto de comparación con un país que tiene docenas, si es que no centenares, de bombas atómicas y un ejército magníficamente equipado porque lo equipan los Estados Unidos. Y ese equipo y ese ejército no consiguió imponerse en las dos guerras anteriores a Hezbollah. Fue derrotado bochornosamente por Hezbollah. Cosa que no han asimilado todavía. No han asimilado todavía. Y eso que la intervención de Israel en el Líbano en las dos guerras anteriores fue verdaderamente pavorosa.
se cometieron ampliamente crímenes de guerra, fueron crímenes de guerra relacionados con políticos muy importantes de Israel y aún así perdieron las dos guerras. Hay quien dice, pero esta tercera vez no va a ser como las dos primeras. Esta vez se van a imponer y es muy posible que se queden con un trozo del Líbano, que es lo que siempre ha querido Israel, marcar la frontera en el río Litani y de paso la explotación del gas del Líbano, quedarse Israel con ella, porque ese gas en el Mediterráneo es el origen de la guerra de Gaza y no el ataque de Hamás. Esa simplemente es la excusa para ir a por el gas y, por supuesto, ese gas llega al Líbano, con lo cual, aprovechando que estamos perpetrando un genocidio en Gaza, nos quedamos también con el gas del Líbano. Y esta es la situación. No hablemos ya de las causas penales que tiene Netanyahu, que piensa que a medida que va avanzando la guerra, pues esto de alguna manera se irá disolviendo y se va a librar. Él y los que al lado de él han chapoteado desde hace años en la corrupción más sucia en Israel. Esto es muy triste, pero es así, es así. Bueno, pues si se permite a un país que agreda a todos los países que tiene alrededor y encima se le arma y se justifica y nada indica que va a cambiar con las próximas elecciones americanas, pues vivimos en un mundo de auténtico salvajismo. Y luego que no nos extrañe nada lo que pueda suceder, porque cuando se rompen las reglas y cuando se arma una potencia que está matando de manera masiva todos los días a civiles, ancianos, mujeres y niños, pues evidentemente puede pasar cualquier cosa. Las reglas se han roto y pasa lo que acaba pasando. Esa es la realidad. Las Fuerzas Armadas israelíes iniciaban ayer una ofensiva militar terrestre sobre el Líbano. Según el gobierno de Israel, se trata de una incursión selectiva y delimitada en el sur del territorio libanés. Las Fuerzas Armadas israelíes lo anunciaban así en la red social X. Les leemos. De acuerdo con una decisión a nivel político, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron hace unas horas una operación terrestre selectiva y delimitada en el sur del Líbano contra objetivos terroristas e infraestructuras de la organización terrorista Hezbollah en varias aldeas cercanas a la frontera que representan una amenaza inmediata y real para los asentamientos israelíes en la frontera norte. Estas declaraciones del ejército las hacen después de haber iniciado días antes una intensa campaña de bombardeos contra el partido milicia chií Hezbollah. De nada han servido los llamamientos internacionales, entre ellos los de Estados Unidos, para que Israel no invadiese el Líbano. ¿Por qué Benjamin Netanyahu actúa en lo que han denominado el gobierno israelí como la Operación Flechas del Norte, que se inició algo más de una semana contra objetivos de Hezbollah? Y anunciaban también que al mismo tiempo desarrollarán dentro de esta operación Flechas del Norte combates en Gaza y en otras áreas. Por el momento, Israel informa de que ha neutralizado gran parte de la cúpula de Hezbollah, incluido su secretario general, ha sido asesinado, Hassan Nasrallah, que resultaba muerto el pasado viernes en un bombardeo en Beirut. Ya le están buscando sustituto. Israel dice estar luchando para lograr que los residentes del norte de Israel puedan volver a sus hogares después de que hace casi un año evacuaran la zona por los ataques de Hezbollah en apoyo de Hamás en la Franja de Gaza. Y desde el Líbano también están lanzando proyectiles que han sido interceptados, neutralizados por Israel, pero Hezbollah asegura haber causado bajas contra las fuerzas israelíes al sureste del país, en ciudades fronterizas como Adaise y Farkela. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias a ti, César, también a los oyentes de La Voz. Y ustedes no se vayan, porque ya saben que todos los martes en La Voz tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Como todos los días, por ahí viene ya don Lorenzo Ramírez para iniciar el Despegamos y darle un niquelado en profundidad a la situación económica internacional. Pero luego
tenemos a don Roberto Centeno y la economía que se fue, que ojalá que se hubiera ido, pero que va, sigue ahí lo que te rondaré morena. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.